pública de manera, digamos, bastante tibia en 1982 con la renovación moral, y de ahí para ahora, no voy a hacer todo el recorrido, no nos daría tiempo, con la SECOGEF, la SECODAM, en fin, hasta que llegamos al sistema nacional. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, con todo lo mejorable que pueda tener el Sistema Nacional de Corrupción, además de la transparencia? 4 instituciones centrales que deben de actuar de manera coordinada, no para perseguir un acto de corrupción en particular a un personaje público o en contubernio con público privado, sino que está pensado para conectar a todas las partes, incluida la sociedad. Entonces, la idea de este sistema nacional anticorrupción, que se replicará, por eso es nacional, no es federal, nacional se replicará en los estados hasta donde sea posible, es la vinculación entre esto, entre estas 4 que son el Tribunal Administrativo para perseguir las faltas administrativas graves, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública y la nueva y acéfala todavía desde hace mucho tiempo Fiscalía Anticorrupción. Entonces, estas 4 estarán trabajando juntas. Es un modelo, hay 3 modelos internacionales. Hay 3 modelos internacionales por los que se ha optado, aquellas en que la anticorrupción le pertenece, digamos, al gobierno federal y a las instancias estatales si es federalismo, o estatales también, o provinciales si es centralista el país, pero con sus regiones. Entonces, concentrar el gobierno, un órgano como en nuestro caso, o un conjunto de órganos, y aquellos en que separan las 2 funciones para la anticorrupción. Por un lado, la detección, la denuncia y la investigación, y por el otro lado, la sanción. Una felicitación para don Mauricio y don María Amparo, como a los demás participantes en todo el proceso de elaboración de este sistema, de transparencia, de INCO, de México Evalúa, etcétera, etcétera. Yo creo que fue un esfuerzo muy importante que incluyó también las 600.000 firmas para la 3 de 3, y todo un proceso. Podemos estar de acuerdo, porque siempre hemos tenido un trato muy cordial entre nosotros. Hoy sí estamos de acuerdo, no sé por qué. En efecto, el Sistema Nacional, ya lo diga Manuel Azumadera, yo creo que la verdad no sirve. Y creo que en eso estamos de acuerdo. Me da mucho gusto, ya ven que sí se puede. Bueno, yo voy a tocar un tema nada más allá de este tipo de declaraciones generalizadas. Un tema muy específico en esta primera intervención, el tema de la declaración, la llamada declaración fiscal de la llamada 3 de 3. Y lo cuento como una experiencia personal. Poco después de que el INCO abriera el tema de 3 de 3, abrieron una pestaña que se llama Personas de Interés Público, que no es ni para candidatos ni para funcionarios, sino para los demás güeyes, o sea, yo. Si quiere uno mandar su 3 de 3, tiene todos los formularios, etcétera, etcétera, y mandé mi declaración fiscal del 14, porque esto fue todavía antes de la del 15. Y me dice Partinas, pues no, es que no tienes que mandar nada de eso. ¿Por qué? Pues porque no es toda la declaración fiscal. Bueno, pues ya te la mando y tú hazlo como quieras. Pero luego fue un evento, creo que mexicano, y con unos empresarios, y ahí ellos me explicaron, a ver, ¿en qué parte no has entendido? La parte fiscal de la 3 de 3 no es en realidad la parte fiscal, es decir, no es la declaración fiscal, es la llamada carátula o acuse de recibo por el SAT de que pagaste impuestos. Cosa que es interesante, es decir, que alguien pague impuestos. Está bien que se pruebe que los candidatos pagaron impuestos, pero sería más interesante si supiéramos cuánto pagaron y cuánto ganaron y de dónde lo ganaron. Eso no está previsto en la ley. Nadie tiene la obligación de entregar su declaración fiscal completa, ni este año, ni el anterior, ni el anterior. Es decir, yo celebro esto porque nos pone a tono con Estados Unidos y con Donald Trump, que dijo muy claramente que sobre su cadáver la declaración fiscal, y lo que es más, no le entregó y ganó. Entonces, yo creo que ya podemos hacerlo.
no entregarla y sin embargo ganar. Me parece que eso es una simulación, más allá del diseño en su conjunto, más allá que puede tener sus virtudes y a lo mejor, María Amparo en particular ha insistido en esto y no necesariamente discrepo de ello. Esto es lo que se podía hacer, eso estoy dispuesto a aceptar, pero este aspecto en particular sí me parece que hay un elemento de simulación o incluso de engaño. Y ese es el principal problema, la impunidad del presidente de la República. Mientras eso no ocurra, no va a pasar nada, porque va a haber simulaciones, protecciones, connivencias, complicidades absolutas. Pero también planteamos la necesidad de que a través de un mecanismo, en esa iniciativa de reforma paralela a la que vamos a discutir, también los expresidentes. ¿Por qué los expresidentes? Porque desde que se estableció toda esta ruta a la privatización, los expresidentes se han convertido en grandes capitalistas, unos más que otros, unos más listos que otros, hay uno más listo que todos, ustedes saben que es Chino Prado, pero ahí están, y se pasean en el país, son las grandes figuras, son los que tienen el acuerdo con la clase capitalista que reconstruyeron, los bancos que dieron, las concesiones que dieron. Entonces, primero que nada, si no hay responsabilidad y poder enjuiciar al presidente de la República, no habrá ninguna anticorrupción que funcione, porque él es el principal. Y los expresidentes también. Los expresidentes tienen que ser no me des, ponme donde hay. En segundo lugar, que el combate a la corrupción sea un mecanismo disciplinario de un régimen, como sucedió durante prácticamente todo el siglo XX, donde el presidente de la República utilizaba los instrumentos de control para castigar a sus adversarios. Acuérdense de los desafueros selectivos, o acuérdense, por ejemplo, de aquella famosa frase de Gonzalo N. Santos de los hierros: encierro, destierro y entierro, o bien el quinazo del sexenio, es decir, que el combate a la corrupción no tuviese esa naturaleza selectiva, sino que fuese un conjunto de reglas y procedimientos que llevaran a que un acto corrupto no solamente se revelara, sino que se investigara y se sancionara efectivamente para generar un efecto disuasivo en el agregado. Y de lo que se trata el Sistema Nacional Anticorrupción es precisamente de cumplir tres grandes objetivos. En primer lugar, que los sistemas de información, inteligencia, auditoría, fiscalización, transparencia, control, persecución penal ya existentes en nuestro diseño se hablen y se comuniquen entre sí. No se hablaban. El registro público de la propiedad no tenía ninguna vinculación con la evolución patrimonial que hace, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública. Las observaciones del Tribunal Superior de la Federación se quedaban muchas veces en un cajón en la PGR porque no había esfuerzos institucionales, capacidades institucionales para poder perseguir esos delitos. En segundo lugar, el sistema tiene un muy modesto objetivo de aumentar el costo al acto corrupto, aumentar la probabilidad de que ese acto corrupto se sancione. Voy a darles solamente algunos datos. El universo de sanciones que se aplican en nuestro país, el 90% son sanciones administrativas, es decir, sanciones no penales. Solo ha habido en promedio 1.5 casos de consignaciones penales al año en promedio. Es decir, todo se queda a nivel de sanciones administrativas, que son sanciones fundamentalmente que van desde la amonestación hasta la destitución del cargo. Pero si empezamos a desagregar ese 90% de las sanciones administrativas, vamos a encontrar que no se están persiguiendo peces gordos, sino en muchas ocasiones simplemente desorden administrativo. Amigos de Enfoque Actualidad, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles desde la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se está llevando a cabo aquí en la Expo Guadalajara. El penúltimo día de actividades con, una respuesta impresionante por parte de toda la gente que se ha dado cita en esta feria, la feria más grande de América Latina, la segunda a nivel mundial. Y bueno, platicarles un poquito de los eventos a los que hemos asistido el día de hoy a lo largo de la mañana.
estuvimos en una plática con el gobernador de Puebla, Moreno Valle, que bueno, me pareció que dio más una propaganda política de todos los logros que ha llevado a cabo a lo largo de su mandato encabezando a este gobierno de Puebla. Y después estuvimos asistiendo a un panel bastante interesante sobre el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Recordemos este sistema que busca combatir los grandes índices de corrupción que se tienen en toda la República Mexicana. Fue el sistema que se fue promulgado en el 2015 con un debate, podría decirlo así, entre discrepancias, ataques, toda una serie de cuestiones que, bueno, dejaron entredicho las diferentes posturas que se tienen en torno a este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que se ha querido implementar con, pues lo definieron muchos de los participantes, entre ellos Jorge Castañeda, como una simulación, un sistema que no acaba de cuajar muy bien, un sistema que tiene muchas áreas de oportunidad, por decirlo de alguna manera un poco elegante, y que, bueno, sin duda deja mucho que desear todavía, falta mejoría, y bueno, da también la sensación, como se mencionó también en la propia mesa, que los dos senadores que participaron dentro de este sistema, por un lado el senador de Gil y del otro el de Morena, que de alguna forma pues estaba llevando a cabo una serie de eventos y de posturas en favor de su propio partido. Entonces, un evento bastante interesante que nos dejó ver un poco cuál es el panorama actual de nuestro país en temas de corrupción, un tema que no es nada sencillo de resolver, pero que, bueno, de alguna manera la ciudadanía puede irse enterando de qué forma se va resolviendo este tema de la corrupción, que ha también generado un gasto de miles y miles de millones de pesos en este tema. Un papel que tiene que jugar también la sociedad civil. Hay que decir también que la corrupción no es nada más del propio gobierno, sino que se da en ambos niveles, tanto de la ciudadanía como del propio gobierno, y que, bueno, sin duda es tarea de todos terminar con este problema tan importante como es la corrupción en nuestro país. Estamos en este penúltimo día de actividades aquí en la Expo Guadalajara, llevando a todos la información que esté surgiendo en este penúltimo día de actividades aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, celebrando los 30 años de aniversario.